Buenas tardes, bienvenidos al Centro Académico Cultural de la UNAM Campus Juriquilla en colaboración con Fundación UNAM Capítulo Querétaro y el CIA, que es el Centro de Investigación en Artes y Humanidades de la UAC. Presentan lo que es el ciclo de conferencias de cultura y arte. El día de hoy, nuestros invitados, la doctora Pamela Jiménez y el maestro Pablo Alejandro Cabral, ya amigos de aquí, nos traen lo que es la conferencia, cómo trabajar cuerpo y mente en la escena teatral. Les damos la más cordial bienvenida y comenzamos, doctores. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Me escucho bien ahí? ¿Sí? Es un honor realmente estar aquí en este espacio maravilloso, en el CAC Juriquilla, con quien tenemos convenio. Tenemos el honor de tener un convenio con la Facultad de Artes desde hace ya unos 4 años. Entonces, bueno, pues adelante, que esta conferencia sea un paso más, ¿verdad?, a este convenio. Bueno, es una conferencia que hemos dividido en 2 partes y como de pronto me explayo, me emociono y me explayo, mi parte va a ser leída para intentar ajustar el tiempo. Y justamente empezamos con esto, ¿no? De cómo trabajar cuerpo y mente en la escena teatral. No sé si allá arriba se puede ver, si están pudiendo ver ustedes el cambio de la imagen, compañeros, maestro José Antonio, si ves ahí el cambio de la imagen. ¿Sí? Ya no se tendría que ver esto. ¿Lo ven? Pone montaje escénico. Si no me salgo, no hay problema, me salgo de presentación. ¿Sí lo ven bien? De acuerdo, gracias. Sí, un momentito, vamos mejor a salirnos de la presentación. Esto es lo emocionante de la tecnología. No hay que preocuparnos de nada. ¿Qué les parece? ¿Así? Y ya está. ¿Bien? Y lo bonito de la presentación, ahí achicamos un poquito y ya estamos listos. Muy bien, pues como nos comentó el maestro José Antonio, le agradezco muchísimo. Somos el maestro Pablo Alejandro Cabral, la doctora Pamela Jiménez Dragisevich, de la licenciatura en actuación del Cuerpo Académico Arte Contemporáneo de la Facultad de Artes, Universidad Autónoma de Querétaro, y voy a dar comienzo. La autoexpresión indispensable para el intérprete no es solamente un resultado, es un proceso psicofísico y emocional que conlleva un resultado. Un proceso de montaje escénico va introduciendo al artista en una relación sumamente estrecha entre cuerpo, mente y emociones, que se van gestando en la atmósfera y en el personaje a crear en lo particular. Puede ser un camino fluido, gracias a la interconexión equilibrada que existe entre el ser, su entorno y la manera en que uno construye su corporalidad a partir de sus experiencias. O puede ser un camino difícil e incluso algo tortuoso, puesto que si existe una evasión a conocerse en cuanto a sus debilidades, tensiones y corazas, si no se permite un aprendizaje de sí mismo, abordar creativamente un personaje se vuelve algo estéril. ¿Por qué? Considérese la unicidad existente entre cuerpo y mente, emoción e impulso. Si él o la artista se encuentra desde antes de la construcción de un personaje con bloqueos marcados en su físico, su intelecto, su emoción, no podrá realizar una apertura integral en la creación. Lo explicado conlleva un proceso de estudio y aplicación escénica en el que el artista o la artista realiza una exploración respecto al efecto que las emociones tienen en el movimiento y las tensiones musculares como parte de aprender a ser consciente su cuerpo y mente y aprovechar su potencial al momento de la creación escénica. De esta manera se pueden entablar las relaciones existentes entre las tensiones corporales y el carácter, la actitud y la estructura corporal del personaje.
Es necesario obtener una mayor conciencia de cómo se inhibe o bloquea el flujo de energía, cómo los patrones de tensión reducen la libertad de expresión y el contacto con la emoción. Situación que puede ser adversa si es el patrón de tensión propio del artista que repite una y otra vez tal estructura sin saberlo. O que puede ser de gran beneficio si justo dicho patrón es usado de manera consciente y específica para un personaje. Hay que buscar alternativas que permitan la comprensión y toma de conciencia de bloqueos y de patrones reiterativos, así como el desbloqueo de tensiones musculares arraigadas que nos impiden tener una presencia escénica fluida. Abro cita de Pelayo en Ramírez: del descubrir que se tiene un cuerpo a ser cuerpo, a vivir el cuerpo habitado de sensaciones y necesidades. La relación emociones-cuerpo surge al destapar y sentir que la liberación de las tensiones o corazas musculares están relacionadas y son fruto de las situaciones de frustración, orfandad, negación del afecto, rabias, rencores, terrores, hostilidades y odios. Cierro cita. ¿Cómo lograr esto? Teniendo claro que, nos dice Castro, tú eres tu cuerpo. Así se ve, perfecto. Al liberar tensiones del cuerpo generadas como mecanismos defensivos ante la represión de emociones, se van regulando las tensiones y restableciendo procesos emocionales y trascendentales en el individuo. A continuación, una cita de Almudena Nicas en su artículo Psicoterapia corporal desde el enfoque de la bioenergética sobre Alexander Lowen, creador de la bioenergética. Abro cita. Según Lowen, suspendemos nuestros sentimientos e impulsos como resultados de una vuelta atrás en la expresión y que esta regresión expresiva se convierte en una actitud habitual e inconsciente del cuerpo. Cierro cita. Como explica Lowen, creador de la bioenergética, las emociones son hechos corporales, son literalmente movimientos o alteraciones dentro del cuerpo que generalmente se traducen en alguna acción exterior. Cierro cita. Esta expansión y contracción del cuerpo es la que evidencia una emoción perturbadora, una emoción que está afectando el estado material y visible del organismo que prontamente tendrá la necesidad de liberarse. Lowen lo explica con claridad. Nos dice, las capas pueden compendiarse de la manera siguiente, empezando por la exterior. La capa del ego, que contiene las defensas psíquicas y es la más externa de la personalidad. He aquí las defensas típicas del ego: negación, proyección, reproche, desconfianza, racionalizaciones e intelectualizaciones. La capa muscular es la segunda, y es donde se encuentran las tensiones musculares crónicas que apoyan y justifican las defensas del ego y al mismo tiempo protegen al individuo contra la capa interior de sentimientos reprimidos que no se atreven a expresar. La capa emocional, entonces, es la tercera, es la del sentimiento en que se incluyen las emociones reprimidas de cólera, pánico, terror, desesperación, tristeza y dolor. Y la última es el centro o corazón, del cual emana el sentimiento de amar y ser amado. Es fundamental darse la oportunidad de visualizar la personalidad integralmente, donde se toman en cuenta la conciencia de tensiones musculares establecidas en el cuerpo y cómo éstas afectan sus procesos energéticos y emociones, su proceso mental, forma de relacionarse y expresarse, así como sus actitudes y vivencias. Las áreas de contacto pueden permitir un discernimiento como puente de interacción con el entorno y son principalmente 6. La cara, ambas manos, ambos pies y la zona genital. En todas estas el cuerpo expresa señales que son coherentes con las emociones. El carácter, como parte de los hábitos y tendencias de un individuo, representa la expresión de su funcionamiento psicosomático, lo que permite comprender al cuerpo analizando sus tensiones y a las emociones como hechos corporales. Los traumas personales, así como la reiteración de patrones familiares y culturales. Estos son pautas que van a guiar el modo de pensar y de actuar en la adultez, al mismo tiempo que imprimen
marcas somáticas que terminarán construyendo la coraza muscular y emocional del individuo y su manera de relacionarse con el mundo y con los personajes. El psicólogo William James comenta: los cambios corporales siguen directamente a la percepción del hecho desencadenante y a nuestra sensación de esos cambios según se van produciendo. Esa es la emoción. Cierro cita. Un artista escénico puede analizar y llevar a la práctica diferentes actitudes y comportamientos de un personaje de forma integral. Gracias, por ejemplo, a las estructuras de carácter que ofrece Alexander Lowen como parte del estudio de la bioenergética, puesto que éstas ofrecen conocimiento y comprensión respecto a las posibles tensiones corporales de uno mismo. Si no, las tensiones que originaron que dicho personaje tenga como consecuencia corazas emocionales y mentales van a salir. Se establece, por tanto, una relación entre el carácter de una persona, su actitud y su estructura muscular. Así que, gracias a las expresiones del cuerpo, se descubre cómo alguien se relaciona con su entorno y se defiende de él a través de una estructura de carácter. Abro cita de William Reich. Toda actitud caracteriológica sirve de coraza contra los impulsos reprimidos y contra los estímulos provenientes del mundo exterior. Cierro cita. En la bioenergética, cómo el ser humano huye del dolor a través de las capas de defensa psíquica, corporal y emocional, forma estructuras de carácter determinadas, las cuales generan un modelo fijo de comportamiento. Dichas estructuras son oral, masoquista, rígida, que puede ser rígida histérica, rígida fálico-narcisista, rígido femenino pasivo. Esquizoide y psicopático, que puede ser psicopático dominante o psicopático seductor. Conocerlos permite ofrecer un enfoque unificador entre la psicología y la creatividad escénica contemporánea. Las estructuras de carácter de la bioenergética pueden propiciar una toma de conciencia sobre cómo se construyen los patrones de tensión y cómo estos limitan la expresión. A su vez, ayudarán a que la autoexpresión genere un mayor contacto con la emoción y con el flujo de movimientos. El carácter del individuo está descrito gráficamente a nivel somático. Esto es igual a expresión del cuerpo. Esta expresión es la vista somática de la expresión emocional que en nivel psíquico se denomina carácter. Bueno, tenemos conceptos propios de la bioenergética. El primero es coraza. ¿Qué es una coraza? Áreas del cuerpo donde las defensas psicológicas han sido fijadas en la musculatura a través del tiempo, por un origen traumático o con la repetición de patrones defensivos. La función primaria de esta organización defensiva es proteger al ser de un conflicto entre sus necesidades afectivas y psicológicas básicas y la respuesta de su entorno. Se origina así una restricción de los flujos naturales de energía, impulsos nerviosos, etc. Implica el aumento de la musculatura, engrosamiento estructural, menor movilidad, debilidad en los tejidos o grasa subcutánea extra. Bloqueos, semejante a las corazas musculares, son las áreas corporales y emocionales que se evita que entren en funcionamiento, o sea, que cobren vitalidad. Se dice que entonces se sufre de un bloqueo de energía. Estos bloqueos o cortes de la energía se dan en diferentes segmentos, a menudo en la cintura, a la altura del diafragma, en la pelvis, tórax, garganta y articulaciones. Respiración es otro concepto básico que se maneja en la bioenergética. Un claro ejemplo de las posibles derivaciones es la respiración. Las tensiones musculares crónicas distorsionan y limitan la capacidad respiratoria. Una respiración con tensión produce patrones trastornados que incluyen consecuencias musculares de energía y de personalidad. Abro cita, la respiración se limita también por procesos y emociones internas como la tristeza, el miedo, la rabia o la frustración, de necesidades básicas como la privación de alimento, la falta de calor, de seguridad, amor y cuidados, especialmente en la infancia y en la adolescencia. Cierro cita de Ramírez. Ya vemos un poquito del proceso de creación y Matea. ¿Qué es esto del proceso de creación? Bueno, a estas alturas de la conferencia es esencial detenerse en el proceso que vive un personaje con cada acontecer de su vida ficcional, por lo menos en su proceso de creación y ojalá durante cada una de las funciones. El primer paso es la sensación, o sea, la información del personaje entra al cerebro a través de los sentidos.
Segundo, la percepción. Es la elaboración cerebral de las sensaciones e implica el uso de la memoria y de la imaginación. 3, figura, emoción presente o que emerge a través de una imagen. Entonces se establece un posible, el último, movimiento, el cual es un impulso interior producto del flujo energético del cuerpo. Los sentimientos y emociones son las percepciones de los movimientos internos del cuerpo. El movimiento interno representa la movilidad corporal inconsciente. Y vámonos a esta segunda parte de la imagen, matea. Entonces, después de este movimiento, también surgen los sentimientos. ¿Qué es un sentimiento? La relación de mi yo con algo. Mientras más son los conceptos con los que me identifico, más amplio es el círculo de mis sentimientos. Hay 5 sentimientos primarios y todos los seres humanos los tenemos. Estos son miedo, alegría, tristeza, enojo y amor. Juntos forman la sigla matea. Somos seres complejos y completos, incluso a pesar nuestro, somos matea. Los sentimientos pueden ser momentáneos o duraderos, profundos o superficiales, estables o en expansión, hacia el pasado o hacia el futuro. Por todo lo explicado, es esencial revisar el aspecto del trabajo intelectual que el artista escénico analiza, o sería idóneo que analizara a través de la psicología y la fisicalidad y emocionalidad en su contexto determinado por la obra. Entonces, empecemos por el análisis psicológico del personaje. Bien, primero, ¿quién es el personaje? O sea, ¿cuáles son los rasgos de su personalidad? ¿Es necio, divertido, callado, sumiso, agresivo, impulsivo, tierno, extrovertido, encantador, listo, alegre, coherente, prudente, valiente? Tomando en cuenta el tercer adjetivo. ¿Qué es el tercer adjetivo? Es aquel rasgo de la personalidad que es contrario a cómo reacciona normalmente el personaje, pero que es parte de su complejidad. Por ejemplo, un asesino a sueldo tiene 2 rasgos de personalidad predominantes, frío y además solitario. Mientras que el tercer adjetivo es cariñoso, extremadamente cariñoso y tierno con sus 2 gatos. El segundo punto es, ¿cuántos años tiene el personaje? ¿Cuántos años tiene el personaje? ¿Y cuántos años quiere aparentar? Es esencial porque tomar en cuenta este dato abona mucho a la complejidad del mismo. 3, ¿quién es dentro de la sociedad? O sea, ¿cómo es considerado dentro de la sociedad en general y en el círculo en el que se mueve? Incluso, ¿cómo lo etiquetan? 4, ¿a qué clase social pertenece? Millonaria, alta, media, media alta, media baja, baja, en la miseria, en la ilegalidad. 5, ¿cuál es su medio de vida, su hábitat? O sea, en el campo, la ciudad, corte de la realeza, en fin. 6, ¿qué quiere? El gran objetivo del personaje. ¿Por qué lo quiere? ¿Y qué va a hacer para lograrlo? 7, ¿cuál es el conflicto personal principal del personaje? ¿Y cuál es su momento climático? 8, ¿cómo se lleva con los demás personajes? 9, si fuera un símbolo, ¿cuál sería? 10, ¿su personaje acciona, o sea, es proactivo o reacciona? Es reactivo, pasivo. Cabe destacar que esto pertenece a una cita de Jiménez 2021, o sea, de mí misma. Bien, también, por supuesto, hay que agregar el análisis físico del personaje. Y si ustedes se dan cuenta, perdón, un pequeño paréntesis, aquí entonces es donde vamos unificando. El análisis psicológico que se hace, que se construye, viene de la mano también con la estructura del carácter del personaje, cuál es su tendencia a nivel bioenergético y también qué sentimientos tiene aflorado y cuáles esconde dentro de Matea, ¿no? Tiene el miedo latente, tiene la alegría, la tristeza, el enojo, el amor. ¿Cuál tiene de manera explícita y cuál esconde o cuál tiene tan oculta que ni siquiera se ha atrevido a discernir? Análisis físico. 1, ¿cuántos años aparenta? Aquí puede existir un conflicto entre los años que tiene, los que quiere aparentar, que veíamos en el análisis psicológico, frente a su imagen real.
Bien, ahora los apartados 2, 3, 4, 5 y 6 se determinan según 3 factores principales: la personalidad, la circunstancia en la que se encuentra y el objetivo que busca alcanzar. Entonces es 2, ¿qué ritmo maneja? Sus movimientos pueden ser muy lentos, normales, rápidos o muy rápidos. 3, ¿cuál es su calidad de movimiento? Tiende a ser un movimiento continuo, ligado o es cortado. ¿Es ligero o es pesado? ¿Es fuerte o es suave? 4, ¿qué craft o porcentaje de resistencia muscular maneja en sus movimientos? Partiendo de que la resistencia muscular normal en unos movimientos sería un 50%. Una resistencia alta sería un 75%. Una resistencia muy alta, muchísima tensión corporal, sería un 100%. Una resistencia muscular baja sería un 25%. Y una resistencia muscular muy baja, casi imperceptible, sería un 10%. 5. ¿Qué amplitud de movimiento maneja? Sus movimientos tienden a ser macros, o sea, un amplio rango de movimiento, normal, o micros, pequeño rango de movimiento. 6. ¿Qué sensación ofrece el personaje a partir de su comportamiento? O sea, ligereza, suavidad. ¿Qué sensación te da? Observa el comportamiento. Si tú visualizaras a tu personaje, ¿qué sensación te daría? Ligereza, suavidad, sabiduría, presencia fuerte, seguridad, descontrol, nervios, misterio, sensualidad, inocencia, que rompe el espacio vital, dureza, muro irrompible, frialdad, efectividad, afectividad también, confianza. 7. Si tiene algún objeto que sea su ancla, o sea, incluso un posible fetiche. 8. ¿Qué acciones resortes tiene? Acciones que implican el inicio de los conflictos o que provocan el clímax. Esto también es de una cita textual mía. Bien, entonces, si se dan cuenta, claro que tenemos un trabajo constante e integral en la creación de un personaje. No solamente en cuanto a la mente, sino en cuanto al cuerpo, a las emociones, muchísimo trabajo previo y durante los ensayos y, por supuesto, ni qué decir en el crecimiento de los ensayos. Y termino con una cita de Andrés Grumman-Solter. El análisis del acontecimiento escénico es en parte un ejercicio de percepción, o dicho de forma distinta, se trata de una puesta en atención de las percepciones, las cuales emergen desde la vivencia escénica. Además, es al mismo tiempo una práctica de distanciamiento, de renuncia a expectativas y conceptos, así como un ejercicio del pensamiento que permanece en movimiento. Muy bien, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo me voy a mover un poquito para no estar tan sentado. Bueno, lo que les voy a exponer es, como bien lo decía la temática, cuerpo, mente en escena, esta relación entre esta dualidad o esta separación que se hace en la ciencia del siglo pasado y que, bueno, no es como tal y vamos a ver por qué no es como tal. Este estudio que vengo a presentar está relacionado con una disciplina que se llama eutonía. ¿Sí? La eutonía lo que busca es trabajar la conciencia de la unidad psicofísica del ser. ¿Esto qué implica? Bueno, esto que les comentaba recién, romper con esta dualidad de cuerpo-mente y considerar al individuo como una entidad, como un solo sistema que se retroalimenta permanentemente, donde tanto la mente como el cuerpo no hay una separación, digamos, no estamos, en este caso Pablo no está, la mente de Pablo puede ir por un lado y el cuerpo de Pablo puede ir por otro. A donde voy yo va mi cuerpo y va mi mente. Y la eutonía plantea como una disciplina psicofísica esta unidad. Y el estudio que yo vengo realizando como eutonista y como docente y como director en la licenciatura en actuación, director, actor, es esta aplicación de la eutonía para las artes escénicas. Esta unidad del cuerpo, la mente y la emoción. Gerda Alexander decía que siempre en las actividades artísticas se ha
trabajado con la adaptabilidad o la adaptación tónica, que es un poquito de lo que les voy a hablar hoy. Adaptar el tono, cuando hablamos de tono desde la eutonía, hablamos del nivel de tensión que tienen las fibras musculares del cuerpo. Entonces, este tono, este nivel de tensión debe estar permanentemente en adaptación constante al medio y a las circunstancias que el individuo debe afrontar, y en este caso que el artista escénico debe afrontar. Ella decía, cuando un actor se mete en la piel de un personaje y lo recrea, como Pamela nos hablaba hace un rato de recrear, construir el personaje, lo recrea mediante ¿qué? Gestos del personaje, mediante movimientos del personaje, mediante la voz del personaje. Entonces, se produce en este caso una transformación del propio tono del cuerpo actor hacia un cuerpo ficcionado, que es el cuerpo del actor transformado en el cuerpo del personaje. Para hablar de la eutonía aplicada a la escena, voy a desarrollar algunos puntos. Primero, ¿qué es la eutonía? Bueno, es una disciplina y al mismo tiempo es una pedagogía terapéutica. Se utiliza como terapia porque se trabaja sobre la rehabilitación del cuerpo y en todas sus distonías. Cuando el tono neuromuscular, esta tensión de los músculos, no es adaptable a la vida cotidiana del individuo. Entonces, durante la práctica constante de la eutonía, permite que el practicante o el alumno pueda hacer modificaciones de su tono de manera consciente. Pone al cuerpo a través de una experiencia en un estado de creatividad artística. Entonces, cuando la eutonía es aplicada a la escena, lo que busco es que el actor, actriz, bailarín, bailarina, pueda ir desarrollando esta conciencia y estos instrumentos para poder modificar el tono corporal, poder adaptar el tono corporal a lo que la escena requiera. También posibilita el encuadre de la práctica de la eutonía hacer un estudio del propio cuerpo, tener una conciencia permanente en la práctica de eutonía y que esa conciencia luego sea trasladada no solo a la escena, sino también a la vida cotidiana del artista cuando no es artista, sino que es una persona, como lo somos todos. Y también vincula la percepción, la creación y la acción como factores necesarios en esta preparación, tanto del artista como de su corporalidad. Voy a desarrollar un poquito más adelante esta cuestión de percepción, creación, acción. En esta plática me voy a anclar en 3 puntos. El primero, la regulación de las tensiones musculares, algo sobre lo cual trabaja la eutonía y que yo creo que es indispensable para el artista escénico. ¿Por qué? Pues porque la tensión bloquea no solo el movimiento, bloquea también toda la parte emocional e incluso también la parte mental. Entonces, el poder regular las tensiones va a hacer que el artista pueda tener un cuerpo más dispuesto hacia la escena. El segundo punto que voy a desarrollar es el entrenamiento de la atención, un aspecto imprescindible, ya que a partir de desarrollar la atención como una capacidad que es, el artista escénico puede llegar a tener un control total de su cuerpo. Y el tercer punto que voy a desarrollar es la construcción de un mecanismo intencional. ¿Por qué? Porque la intención, voy a desarrollar más adelante, es una de las características principales para desarrollar la acción escénica. Roberta Carrieri, en una posibilidad que tuve de participar en un curso que ella brindó aquí en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro, nos decía lo siguiente: el entrenamiento no es muscular, es mental. Conectar la mente con el cuerpo, porque es indispensable mantener la atención para que haya una continuidad. Y resalto esta frase porque, digo, Roberta, que pertenece a l'Odin Teatret, es la compañía más longeva que hay en Occidente de teatro. Ella no es eutonista, pero más frase eutónica que esta no puede existir, entonces por eso la cito. Entonces, vamos con el primer punto. ¿Qué es esto de regular las tensiones del cuerpo? Bueno, el tono, este nivel de tensión de las fibras musculares,
prepara el cuerpo para la acción. Y al mismo tiempo el tono manifiesta estados de ánimo, estados emocionales, estados mentales. Estos estados mentales que pueden estar producidos por aspectos internos del individuo o por aspectos externos. Siempre doy el mismo ejemplo. Si estamos aquí todos muy tranquilos y de golpe llegan 10 personas aquí a los gritos, desaforados, automáticamente nosotros nos vamos a poner en alerta. Pamela hablaba hoy de mecanismos defensivos, los cuales tenían un reflejo directo en la musculación. Y es esto, ¿no? La reacción del tono a un estado interno de la persona o a una reacción del contexto. Luego, las distonías promueven un empobrecimiento del proceso de creación, ya que limitan, contraen y constipan, reduciendo las posibilidades de improvisación, espontaneidad y frescura en el movimiento. Cuando hablamos de distonía, hablamos de un tono muscular o de una tensión muscular en el cuerpo que no le es funcional. Por ejemplo, si yo estoy muy rígido, obviamente mi posibilidad de movimiento o de crear movimiento con mi cuerpo va a estar muy limitada. Pero también si estoy muy laxo. O sea, cuando hablamos de distonía no hablamos solamente de estar tensos. Si yo estoy extremadamente laxo, que es estar hipotónico, también mi cuerpo está limitado para la creación y para el movimiento, mi cuerpo va a pesar mucho, me va a costar levantar un brazo, voy a sentir que mi brazo pesa 20 toneladas. Entonces, trabajar sobre las distonías, evitar que haya distonías, genera que el artista pueda ampliar sus capacidades psicofísicas. Y la atención para el artista escénico, esto es algo muy mío, yo digo que la atención es inmovilidad. ¿Por qué? Porque hay algunas técnicas en el trabajo escénico que trabajan a partir de la atención y con las cuales no comulgo demasiado. Yo digo, la atención es inmovilidad. ¿Por qué? Porque la atención limita, pero no es que limita solo el movimiento, es inmovilidad de esta unidad psicofísica, porque la atención limita mi movimiento corporal, pero también limita mis procesos internos, el control psicoemocional de mi cuerpo. Entonces, mi cuerpo no va a ser un cuerpo sensible, abierto y que se adapte también emocionalmente a la escena que tengo que interpretar o de la cual tengo que participar. Entonces, la tensión es inmovilidad, o sea, es imposibilidad o disminución en la capacidad de todo el movimiento y al mismo tiempo es algo importante destacar que inmovilidad no es quietud. Que un actor o una bailarina, que un artista esté en escena quieto, ¿sí? No significa que esté inmóvil. Un artista quieto tiene control de su cuerpo, tiene control del tono, a diferencia de la inmovilidad que es una incapacidad. Entonces, me tomo un proverbio japonés para hacer un énfasis en esto. Hay un proverbio anónimo japonés que dice, la quietud es la madre de todos los movimientos. Y yo siempre les digo a los alumnos en clase, moverse es muy fácil, mantenerse quieto requiere una atención, un control del tono, un control del cuerpo, un control de la emoción y de la mente que se requiere mucho entrenamiento para lograrlo. El segundo punto que les comenté que iba a desarrollar es el entrenamiento de la atención. ¿Pero qué es la atención? Bueno, la atención es un estado de conciencia que se caracteriza ¿por qué? Por mantener un cierto nivel de receptividad de todos mis sensores perceptivos, ¿sí? De todos los sensores que el cuerpo tiene para poder percibir la realidad. Pero cuando uno está atento, ese nivel de receptividad es parejo en varios receptores perceptivos, ¿sí? Segundo, el entrenamiento de la atención. La atención es un estar despierto, es un estar alerta, es estar aguzado con los sentidos que hacen que yo perciba y construya todo el mundo que me rodea. Luego, entrenar la atención conlleva tener un nivel de atención sostenida en el tiempo de calidad, observando desde todos los sentidos todo lo que sucede a mi alrededor, desde adentro mío hacia afuera y desde afuera hacia adentro. Por eso hablo de que cuando uno entrena y desarrolla su atención,
está desarrollando la capacidad de dialogar con uno mismo y con el entorno. Entonces, lo que percibo, el mundo que construyo, es mucho más amplio, es mucho más rico. Cuando el artista escénico permanentemente tiene que construir mundos arriba del escenario y arriba de la escena, entrenar la atención, yo creo que es algo indispensable. La atención genera que haya un orden para procesar los estímulos, ¿sí? Cuando uno desarrolla la atención, cuando uno tiene la atención entrenada, tiene la capacidad de ordenar todo esto. Yo les hablaba de observar. Observar no es mirar. Mirar es uno de los receptores que tenemos para percibir el mundo, pero observar se observa con todo el cuerpo. Observar se observa hacia afuera y se observa hacia adentro. Ahora, si esa percepción, porque mi atención está dispersa o no está entrenada, no tiene un orden, yo no puedo construir una realidad. Voy a construir un caos alrededor mío, ¿no? Entonces, también el desarrollo y el entrenamiento de la atención hace que el artista pueda construir ordenadamente todo lo que percibe interna y externamente. La eutonía es una actividad esencial, creo yo, para cualquier trabajo, ya que se basa en orientar la atención hacia, es decir, dirigir voluntariamente la atención hacia un foco. En este caso, en el caso de esta plática, ese foco hacia el cual dirigimos la atención desde la eutonía es el propio cuerpo. Partiendo de atender y observar a mi propio cuerpo, puedo mejorar lo que percibo a mi alrededor. Puedo ser mucho más preciso en lo que percibo. Por eso, el entrenar la atención a partir de la eutonía, lo que permite es desarrollar la amplitud y la agudeza atencional. El movimiento lento mejora la precisión y expande la atención para aprender a pensar con el cuerpo. ¿Qué es esto? Regresamos, la unidad. No estamos separados. La mente de Pablo no va por un lado y el cuerpo por el otro. Eso es imposible. Si yo no me puedo separar, ¿puedo decir que solo pienso con la mente? No, pienso con todo el cuerpo, actúo con todo el cuerpo, me muevo con todo el cuerpo, me muevo con el pensamiento, por supuesto. Pero para ser consciente, aprender a pensar con todo el cuerpo, es indispensable trabajar y desarrollar la atención. El último punto que les comentaba que quería desarrollar, ¿cómo voy con el tiempo? ¿Bien? Es la construcción de un mecanismo intencional. ¿Por qué la construcción de un mecanismo intencional? Porque la intención es un elemento que se trabaja desde la eutonía, pero al mismo tiempo es un elemento indispensable en la escena. Partir de una neutralidad del cuerpo, de este silencio corporal o de esta quietud, como decían los japoneses, como la madre de todos los movimientos. ¿Para qué? Para poder llegar a la acción. Para hacer este proceso, pues hay una serie de factores, hay una actividad que sucede dentro del cuerpo, hay diversas capacidades que intervienen y actúan en este. Hacer una acción en la escena no es simplemente moverse de un punto al otro. Moverse de un punto al otro no es una acción en escena, es un movimiento. Me muevo, me traslado, pero puede que en ese traslado no pase nada. Ese traslado se puede convertir en una acción. Ahorita vamos a ver, pero simplemente el mover el cuerpo no es accionar. Entonces, como les decía antes, la quietud no es una ausencia de intención. Así como les dije, la quietud no es inmovilidad, son dos cosas distintas. Estar quieto en escena no significa estar ausente de intención. Claro que un artista puede estar quieto en el escenario y que no haya intención, pero si hay una intención, aunque yo no mueva ni un ápice de mi cuerpo, estoy generando acción escénica. En este sentido, yo puedo decir, si permanezco quieto, inmóvil, estoy trabajando con la intención del no movimiento, que no significa estar solo parado sin moverse y sin intención alguna. Entonces, la intención me justifica la acción. En este caso, por ejemplo, para tener una quietud absoluta, hay que tener un absoluto
control de todo el cuerpo. Cuerpo, mente. Acuérdense, yo no separo. En esta conferencia no separamos cuerpo, mente. Hay que tener un absoluto control de la totalidad del ser. Y luego otro tema que es importante desarrollar en esta construcción del mecanismo intencional es tensión e intención. Suenan parecido, pero no son ni cerca de parecido. Son dos fenómenos completamente opuestos. La tensión lleva a la inmovilidad. La tensión lleva a que no se generen procesos, mientras que la intención lleva a motorizar todo el cuerpo como unidad física hacia algo, y en este caso, hacia la acción escénica. ¿Qué es lo que tenemos que buscar en la acción escénica? Este equilibrio constante entre la tensión necesaria para la acción que se requiere hacer. Dice, la acción no puede ser considerada simplemente movimiento, ya que hay un algo subyacente en ese proceso, y eso es la intención. La intención tiene tono, la intención tiene dirección, la intención tiene presencia, la intención tiene foco. De esta manera podemos trazar un tender hacia, que eso significa etimológicamente la palabra intención, que viene de intentio, ¿no? Que es tender hacia, lo que va a generar presencia en el escenario y presencia en la escena. Por eso la intención me gusta siempre indicarla con esta flecha, ¿no? Que está en permanente movimiento, aunque parece absolutamente quieta y con un control total. Tono y emociones. Bueno, hablábamos de mente, cuerpo y emoción, que es lo que circula alrededor. Tono y emociones tienen una conexión directa. La flexibilidad corporal y emocional se produce como parte de un proceso de liberación muy profundo que surge desde el enfoque eutónico a partir de la fluctuación del tono. Desde la eutonía trabajamos el entrenar, el hacer consciente la fluctuación del tono, que el tono se adapte a lo que requerimos, y esto genera una fluctuación corporal y emocional. Un artista arriba de la escena que está bloqueado, Pamela hablaba de ciertos sectores de bloqueos, ¿no? Decía de la pelvis, la espalda a la altura del diafragma, ¿no? Son todos puntos psicoemocionales que se afectan tónicamente. Trabajar el cuerpo como una unidad permite que no solamente el tono fluctúe y el artista libere su cuerpo, sino que fluctúen las emociones. Para el artista en la escena es indispensable que fluctúen las emociones, porque tiene que reírse, tiene que llorar, tiene que estar melancólico, tiene que estar triste, tiene que estar en un éxtasis increíble. Todo eso en 1 hora y media, 2 horas. Atravesar por todas esas emociones y que sean creíbles para el espectador. Entonces, la fluctuación del tono permite esto. En el proceso artístico, las fijaciones de tono bloquean, como les decía antes. Entonces, no solo el cuerpo físico, como les comenté, bloquean el cuerpo emocional. Generan una ausencia de la disposición del cuerpo, que es la herramienta del artista, a la acción, ¿sí? Esta flexibilidad de tono y emoción se consigue gracias a un trabajo consciente con el cuerpo, abriendo las puertas para una experimentación, una exploración, y yo siempre les digo a mis alumnos, un estudio muy preciso del cuerpo y de los procesos que suceden en el cuerpo. Para reflexionar, últimas palabras que voy a decir en esta intervención. Primero, liberar las tensiones permitiendo que el tono fluctúe y cambie, regulándose a las necesidades de la escena, que permitirá circular el cuerpo, la mente y las emociones, liberando la naturaleza creativa del artista. Segundo, entrenar la atención como un camino hacia lograr el control absoluto del cuerpo y del movimiento, sea un control de los procesos internos, sea un control de los procesos externos, o sea el control en ese diálogo que se produce entre el interior y el exterior y viceversa. Y tercero, crear desde la eutonía como una disciplina formativa y exploratoria en la escena, un mecanismo intencional que le permita al artista producir acciones sensibles que emerjan y trasciendan la escena, generando una experiencia en el espectador, algo que él atesore como único. Y cuando digo
producir acciones sensibles es que lo que suceda, acuérdense, acción lleva movimiento o quietud, lleva intención y lleva un control absoluto, pero no un control aferrando, es un control aprendiendo a soltar. Parece una contradicción, pero no lo es en la práctica. Cuanto más suelto, más control tengo. Y eso es lo que va a generar que lo que suceda aquí arriba del escenario sea creíble para el espectador, llegue al espectador. El espectador, si hay una escena sensible arriba del escenario, en la butaca, el espectador se va a sensibilizar, va a llorar, se va a alterar, va a rechazar. Todo eso que buscamos que le pase al espectador. Y con esto termino. Muchas gracias.